Goleada ante el Betis antes de la Supercopa de España. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria 4-0 del Real Madrid ante el Betis, con goles de Esther González, Caroline Weir, Claudia Zornoza y Naikari García, que cerraron en la segunda parte un partido bastante plácido para el Real Madrid, donde en todo momento fue netamente superior, generando múltiples ocasiones, generando muchísimo más juego que un Betis que estuvo muy metido en situaciones de campo propio. Y la clave del partido para mí pasaba por ver el índice de acierto del Real Madrid, sobre todo en lo que tiene que ver con los últimos pases para la ruptura de la línea defensiva del Betis, ¿no? La capacidad que teníamos para filtrar esos pases finales, jugadoras como Sofía Esbaba, Maite Oroz, Claudia Zornoza o la propia Caroline Weir, que por cierto, Weir fue la protagonista en la segunda parte, ya que tuvo que dejar el terreno de juego y aún no se sabe el motivo exactamente, al menos aquí desde casa no lo hemos podido averiguar. Si sabéis algo, dejármelo en el cajón de comentarios. En la narración de Dazan comentaban que daba la sensación que era un mareo. Bueno, esperemos que de igual manera no se agrave. No parece, así a vista de pájaro, que sea nada grave. En un partido donde, lo dicho, era una cuestión de tiempo, ¿no? Cuando marcaba el Real Madrid el primero, llegó en el 34 con una magnífica jugada de Noemí Feller, un sistema de 3 centrales que creo que a Feller le beneficia luego en las posiciones para estar más centrada en la zona de delantera, acompañando a una 9 como Esther, que creo que es donde tiene que jugar Noemí Feller y no de extremo, que tiene que ser algo más residual. Su posición es la de delantera, punto. Y Toril creo que lo sabe, ¿no? Partido muy nutriente a nivel de balones de Claudia Zornoza. También vimos la gran calidad de Maite Oroz, por la cual nosotros en este canal siempre apostamos como que una jugadora clave, como una jugadora importante que tiene que ser para Toril. Y Atenea del Castillo, que también fue importante, ¿no? Ha dado hoy 2 asistencias, creo que ha hecho un buen partido. Se hablaba de una posible agresión, a mí me ha generado algunas dudas las imágenes, no os podría decir claro, no me parece que sea para expulsión, pero entiendo que los aficionados del Betis lo puedan ver de otra manera. Aquí me parece que puede haber terreno de interpretación por parte de los aficionados. Y un partido acomodado, ya os digo, el Betis no creo que haya presionado muy bien, además era jugar en campo propio pero con una línea bastante adelantada que creo que solo era cuestión de dar con el pase para poder romper, pero igualmente siempre meter una goleada en la liga tiene que tener su valor, y creo que tiene su valor, más teniendo en cuenta que en pocos días tenemos la Supercopa de España y mentalmente en muchos casos te puedes desperdigar a un partido tan importante como el de la Supercopa ante el Barça, donde vamos a tener que dar un máximo tremendo si queremos estar optando por esa Supercopa. Pero bueno, este sistema de 3 centrales me ha parecido lo más interesante que ha repetido Toril. Yo no creo que tenga que ser el sistema primordial, pero ya Toril lo ha empleado varias veces, a Feller le beneficia, aunque creo que otros sistemas también la podrían beneficiar. Esther fue protagonista en lo bueno y lo malo, falló algunas situaciones claras. A mí, pues al igual que Naikari, ya sabéis que son jugadoras que me dejan dudas, pero hay que decir que ambas marcaron y fueron claves en la victoria. En el caso de Esther, Naikari metiendo el cerrojo al partido, aunque tampoco su partido fue realmente especial. Eso sí, mejor que el de Caroline Moller, la cual entró a la segunda parte, igual que Olga Carmona, Teresa Valleira. En el caso de Moller no aporta absolutamente nada, da la sensación de que es una jugadora perdida ahora mismo. En cambio, Teresa Valleira pues le dio oxígeno, sentido, otra de esas jugadoras que está en un grandísimo momento de forma, ¿no? Pero son varias, ¿no? Caroline Weir también dejó muchísimos detalles, aparte de un golazo. Claudia Zornoza va de menos a más, poquito a poco, una jugadora también fundamental en la medular, en ese centro del campo de tanta calidad que tiene el Real Madrid femenino. O sea que vamos metiendo distintas claves individuales que hacen que el colectivo mejore. Un Real Madrid que creo que la última vez que perdió en Liga fue frente al Barça en Valdebebas. Todo lo demás han sido no derrotas, y creo que eso también tiene un valor competitivo que hay que poner al alza en esta liga. Creo que la segunda plaza pinta muy bien entre los partidos menos que tenemos y lo que son los rivales a día de hoy. Por ejemplo, el Atlético de Madrid a mí me genera muchísimas dudas, y el Madrid creo que es superior a Real Sociedad y Levante, y aparte lo tiene todo con los partidos de menos para encarrilar esa situación y ponernos a dominar esa segunda posición, que como siempre hemos dicho tiene que ser el objetivo realista del Real Madrid en esta temporada, teniendo en cuenta qué fase de grupos tuvo el Real Madrid en la Women's Champions League, los rivales que tuvimos. Me hubiera gustado ver a Paula Partido y Camacho con el 4-0, por distintas circunstancias no se pudo dar,
Pero bueno, creo que buenos detalles del equipo, un buen partido, sin ser un partidazo, creo que ha sido un buen partido del Real Madrid, dominando absolutamente todas las facetas con y sin balón del encuentro, netamente superior en todos los conceptos de agresividad, intensidad, precisión y solo, lo dicho, era una cuestión de marcar el primero. A partir de ahí era pues sencillo intuir que iban a llegar más goles frente a un Betis que lo está pasando mal esta temporada, que está en ese límite de los equipos de descenso, un equipo que a priori estaba hecho para cotas más altas. También decir que tiene alguna baja importante, el Betis sobre todo en ataque, pero bueno, de igual manera creo que podían haber dado una mejor versión, aunque también el Real Madrid en su casa está haciéndose fortísimo y nuestras chicas en Liga están haciendo las cosas realmente bien, pero que muy bien. Así que partido plácido, Misa poquito trabajo ha tenido, 3 puntitos a otra cosa, y esa otra cosa se llama Supercopa de España el próximo jueves, semifinales ante el Barça. Dejadme vuestro comentario del partido, qué os ha parecido el encuentro de Feller, de Esther, de Weir, de Zornoza, de Maite, de Atenea, alguna de las grandes protas del partido, en fin, detallitos que me queráis dejar del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.